Estás escuchando Meritocracia, de un sistema a un ideal. Para empezar a explorar este tema, comenzaremos con las definiciones menos complejas y entenderemos la evolución del concepto y su establecimiento como un término a lo largo de la historia. Intentaremos responder a las preguntas: ¿qué es la meritocracia? ¿Por qué está tan presente en nuestros días? ¿Y qué papel juega en nuestro mundo? La palabra meritocracia tiene raíces etimológicas interesantes. Viene del latín meritum, que significa recompensa justa, y del griego kratos, poder o dominio. Es decir, meritocracia significa literalmente gobierno de los que merecen. Su idea básica es sencilla: un sistema social donde la riqueza, el estatus y la influencia se distribuyen en función del mérito, entendido como una combinación de inteligencia y esfuerzo. Pero aunque esta idea parece justa y natural, es mucho más compleja de lo que parece. Vamos a empezar explorando algo esencial. ¿Por qué este concepto está tan arraigado en nuestra naturaleza? Bueno, la realidad es que la meritocracia no solo tiene que ver con reglas o políticas, está profundamente conectada con nuestras emociones. Como decía Aristóteles en su obra Retórica, hay dos emociones fundamentales que guían nuestra moralidad: la indignación y la compasión. ¿Y qué tiene en común esas emociones? Bueno, ambas responden al mérito. Nos indignamos cuando alguien obtiene una recompensa inmerecida y sentimos compasión por quienes sufren sin haberlo merecido. Estas reacciones, lejos de ser racionales, son más que nada automáticas, intuitivas. Podemos pensar en un ejemplo cotidiano. Estás en un grupo de trabajo y alguien no hizo nada, pero recibe el mismo reconocimiento que los demás. ¿Qué sientes? Indignación, claro está. Pero es esta misma reacción la que, según psicólogos evolucionarios como John Towey y Deda Cosmides, es parte de un mecanismo que ha sido clave para nuestra supervivencia como especie, algo que llaman el módulo de detección del gorrón. Este mecanismo nos ayuda a identificar a quienes intentan aprovecharse del esfuerzo colectivo sin aportar nada a cambio. Esto tiene un propósito claro: proteger la cooperación, algo indispensable para que los grupos humanos sobrevivan y prosperen. Ahora bien, no todo es tan simple. Estas emociones no solo sirven para penalizar el comportamiento injusto, también refuerzan nuestra búsqueda de un sistema que consideremos justo o correcto. En este caso, uno donde el azar no sea quien decida quién tiene éxito y quién no. Es decir, queremos que las recompensas y los castigos sean proporcionales a las acciones de cada individuo. Este deseo de justicia nos lleva a idealizar un sistema bastante meritocrático. Sin embargo, aquí surge una paradoja interesante. Aunque la meritocracia nos parece el sistema más justo, también tiene bastantes limitaciones importantes. En la práctica, las oportunidades de éxito no siempre son iguales para todos. Factores como el lugar donde nacemos, nuestra educación inicial o incluso las conexiones sociales pueden influir enormemente en nuestro mérito. Entonces, ¿es realmente justa esta forma de pensar en nuestras correspondencias? Para responder a esta pregunta es necesario entender la connotación del concepto a través de la historia y enmarcar su repercusión en la sociedad. Este sentimiento evoluciona en la historia europea hasta convertirse en un tema de discusión teológica. La pregunta era: ¿pueden los seres humanos alcanzar la gracia divina? Durante la Edad Media, la doctrina católica establecía que la salvación divina podía obtenerse no solo por la gracia de Dios, sino también a través de la combinación de fe, obras, participación en los sacramentos e indulgencias. Según esta creencia, los actos humanos, como las buenas obras, oraciones y el cumplimiento de las reglas de Dios, ligadas a normas morales de la época, tenían valor para alcanzar la gracia y salvación divina. Este sistema otorgaba un papel significativo al mérito individual, ya que los fieles podían cooperar con Dios en su propio camino de redención, sumando mérito en vida y acortando, según se creía, el tiempo de purificación en el purgatorio. El individuo, en esta lógica, tenía un grado de agencia y responsabilidad en su propia salvación. En el siglo XV y XVI, cuando surge la discusión sobre el merecimiento de la salvación entre católicos, protestantes y calvinistas, por su parte, Martín Lutero, una de las principales figuras de la Reforma protestante, rechazaba la idea de que el ser humano pudiera hacer algo para ganar su salvación. Según Lutero, la salvación era un asunto por completo dependiente de la gracia de Dios. Para Lutero,
Insistir en el mérito humano en la salvación implicaba un conflicto directo con la omnipotencia de Dios. En su opinión, atribuir a los seres humanos la capacidad de ganar o influir en la salvación era una herejía, ya que reducía el papel de Dios y colocaba al ser humano en una posición de coautor de su redención. Lutero sostenía que reconocer el mérito individual en cuestiones de salvación suponía limitar la soberanía divina, sugiriendo que el poder de Dios dependía de la acción humana. En cambio, propuso la salvación divina, que se obtenía exclusivamente por la fe, sin que las buenas obras tuvieran mérito en el proceso. Lutero creía que la naturaleza humana estaba corrompida por el pecado original y que sin la intervención de Dios nadie podría alcanzar la salvación. Para él, el acto de creer en Cristo era en sí mismo una gracia divina. El mérito personal no podía influir en el favor de Dios. Juan Calvino, aunque coincidía con Lutero en que la salvación era un regalo inmerecido de Dios, llevó la idea un paso más allá con su doctrina de la predestinación absoluta. Calvino sostenía que Dios, en su soberanía absoluta, había predestinado a algunas personas para ser salvadas y otras para ser condenadas desde antes de su nacimiento, sin importar sus méritos o acciones. Para los calvinistas, Dios elegía a los elegidos, aquellos destinados a la salvación, y a los reprobos, aquellos destinados a la condenación, de acuerdo con su voluntad, sin basarse en la conducta o logros humanos. En esta concepción calvinista, cualquier mérito humano era irrelevante para el destino eterno, ya que las personas no tenían ningún poder para alterar la decisión de Dios sobre su salvación o su condena. Esto implicaba que las buenas obras no eran causa de salvación, sino una consecuencia de haber sido elegido por Dios. En otras palabras, alguien que realizaba obras de fe y bondad lo hacía porque Dios ya había decidido salvarlo, y estas obras eran simplemente una manifestación de su gracia. Max Weber, en su obra La ética protestante y espíritu del capitalismo, explora cómo los calvinistas trasladaron el concepto de predestinación a una ética de trabajo bastante particular, generando un profundo impacto en la vida económica y social. Según la doctrina calvinista, Dios predestinó desde antes de la creación quién sería salvado y quién no, sin que los seres humanos tuvieran poder para cambiar este destino. Sin embargo, esta incertidumbre respecto a la salvación llevó a los creyentes a buscar señales de que estaban entre los elegidos, y una de las maneras en que los calvinistas interpretaron estas señales fue a través del éxito y la diligencia en la vida laboral. La frase que Weber menciona, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, expresa cómo los calvinistas desarrollaron una ética de trabajo en la que la disciplina, la laboriosidad y el éxito profesional eran vistos como signos de la salvación divina. En lugar de realizar buenas obras con la intención de ganarse el favor de Dios, el calvinista buscaba demostrar su fe y su estatus como elegido a través de un trabajo metódico y responsable. Para ellos, un compromiso constante con Dios era una forma de vida que honraba a Dios, quien les otorgaba un éxito como una forma de bendición, aunque nunca podían tener la certeza absoluta sobre su salvación. Este enfoque generó una ética de trabajo que valoraba la acumulación de bienes y la dedicación al esfuerzo individual, no para un disfrute personal o de ostentación, sino como una señal de elección divina. De acuerdo con Weber, esta actitud contribuyó al desarrollo del capitalismo moderno, ya que promovió un estilo de vida centrado en la productividad y la inversión. Así, el trabajo se convertía en un fin en sí mismo, reflejando la máxima de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, como una ética de vida que buscaba reflejar la gracia de Dios a través de la actividad y el éxito económico. De esta forma, Weber concluye que la noción de mérito se arraigó profundamente en la concepción del capitalismo moderno. En su libro Economía y Sociedad, Weber explora en profundidad las formas de dominación legítima, la carismática, la tradicional y la racional legal, y cómo cada una justifica la posición de los grupos dominantes. En el caso de la dominación racional legal, que incluye la burocracia moderna, observa que las posiciones de autoridad se justifican como el resultado de capacidades individuales y méritos personales, un argumento que en el contexto contemporáneo se convierte en el discurso meritocrático. La burocracia, al basarse en criterios de eficiencia y competencia, tiende a hacer que las posiciones de poder parezcan obtenidas exclusivamente por el mérito. Así,
El sistema invisibiliza las desigualdades estructurales y consolida el poder de los que ya están en posiciones ventajosas, ya que el estatus y la clase social son factores de diferenciación social que no necesariamente corresponden al mérito individual. La pertenencia a un estatus particular, en muchas ocasiones, determina las oportunidades de los individuos, lo cual cuestiona la idea de que el mérito es el factor más importante en el ascenso social. La noción de capital cultural, introducida por Pierre Bourdieu, ayuda a entender cómo el ideal meritocrático puede justificar de manera desigual el acceso a posiciones de poder en una sociedad. Bourdieu define el capital cultural como un conjunto de competencias, conocimientos y habilidades que son adquiridos a través de la socialización en contextos familiares y educativos. Este capital es transmitido de manera desigual entre los individuos, ya que depende de la clase social y del entorno en el cual una persona ha crecido, lo cual le permite a ciertos individuos acumular ventajas que luego se van a reflejar en su desempeño y éxito en instituciones como la educación y el trabajo. En el marco de la teoría de Bourdieu, las personas que poseen más capital cultural, como conocimientos académicos, habilidades discursivas o gustos considerados legítimos culturalmente, son mejor valoradas en entornos donde estos conocimientos son considerados parte del mérito. Así, el sistema meritocrático tiende a individualizar estas desigualdades al asumir que todos tienen las mismas oportunidades para acumular capital cultural y avanzar en la escala social. Sin embargo, el capital cultural no es distribuido de manera equitativa. Aquellos de clases sociales más altas suelen recibir una mayor cantidad de este capital desde temprana edad, lo que facilita su éxito en un sistema burocrático que permita la competencia y la eficiencia. Así, el concepto de capital cultural pone en duda la idea de que el mérito individual es el único criterio en el ascenso social y profesional. En un contexto en el que las posiciones de autoridad y poder parecen estar justificadas por el mérito, la realidad es que este mérito es en parte un reflejo de las condiciones estructurales de desigualdad generadas por su propio funcionamiento. Uno de los primeros en usar el concepto de meritocracia como tal fue Alan Fox en 1956, quien exploró por primera vez estas ideas en su artículo Class and Equality. En este texto, Fox examina las dinámicas de clase y poder en el contexto laboral, especialmente en las relaciones industriales en el Reino Unido de la época. Su análisis cuestiona los ideales de igualdad y meritocracia en el ámbito laboral, argumentando que las estructuras organizativas a menudo funcionan para mantener las desigualdades de clase en lugar de reducirlas, enfocándose en cómo la noción de mérito en el lugar de trabajo y en la organización industrial no siempre genera resultados justos ni beneficiosos para todos. La idea de que el mérito debía ser el factor decisivo en la promoción y recompensa laboral permitía que las empresas y los criterios de poder encubrieran otras prácticas discriminatorias y desalentadoras. Según él, los sistemas supuestamente meritocráticos perpetuaban desigualdades, ya que los criterios de mérito eran definidos y controlados por la misma élite que se beneficiaba de ellos. Sin embargo, no hasta 1958, con The Rise of Meritocracy de Michael Jung, cuando se generaliza el concepto de meritocracia de manera explicativa como una crítica hacia una sociedad que selecciona y organiza a las personas exclusivamente en función de su talento y esfuerzo, a través de una narrativa ficticia y futura. El libro describe una sociedad distópica en el Reino Unido hacia el año 2033, en la que los roles y las oportunidades están determinados estrictamente por las habilidades intelectuales y el esfuerzo personal, dando lugar a un sistema extremadamente competitivo y desigual. En esta sociedad, los individuos son evaluados y clasificados desde una edad temprana mediante pruebas de inteligencia y exámenes. Aquellos con mayor mérito, definidos por inteligencia y esfuerzo, ascienden a posiciones de élite, mientras que quienes no se consideran suficientemente meritorios quedan relegados a trabajos de baja categoría. La novela critica cómo un sistema meritocrático puede llevar a la alienación, ya que los menos meritorios son vistos como responsables de su propia posición social, lo que exacerba la desigualdad y crea una división en una élite arrogante y las masas sin poder. El propósito de Jung con esta obra era advertir sobre los peligros de un sistema meritocrático llevado al extremo,
donde la creencia en el mérito justifica las desigualdades estructurales.